Libro Distracciones, escrito por Doresme Mercado. Introducción. Cuando tomamos la decisión de profundizar más en nuestra relación con Dios, Satanás hará todo lo posible por distraernos y así evitar que esto suceda. Al diablo, nuestro enemigo, no le gusta que busquemos de Dios porque sabe la bendición que eso traerá, no solo a nuestras vidas, sino a las de quienes nos rodean. Además, sabe que cada vez que escudriñamos las Escrituras, vamos madurando espiritualmente y, por consiguiente, le será mucho más difícil engañarnos. También sabe que ejerceremos la autoridad que Jesús nos dio como creyentes para usarla en su contra, que tendrá que huir, tal como dicen las Escrituras, y que desharemos sus obras, tal como Jesús nos encomendó. Dios irá revelando cosas a nuestro espíritu renacido, con pensamientos a nuestra mente y emociones a nuestro corazón, mientras lo busquemos, tomando tiempo para conversar con Él, para estudiar y meditar en sus escrituras. Veremos ideas fluyendo de manera constante, sonrisas dibujadas en nuestro rostro, tantas metas, sueños y anhelos que tendremos. Sencillamente será Dios dirigiendo nuestros pasos. Durante ese tiempo, el enemigo comenzará a distraernos para paralizar todo lo hermoso que estará sucediendo en nosotros y para que volvamos a lo mismo de siempre, a la rutina. Creyentes salvos, pero viviendo aquí en la tierra vidas tristes, derrotadas, deprimidas, preocupadas, temerosas, ocupados con los afanes diarios, entretenidos, distraídos, desgastados, etc. Este libro tiene el propósito de ayudarte a ver que detrás de todo eso hay fuerzas espirituales que te quieren distraer para que no vivas la vida plena y abundante que Jesús compró para ti y para mí. Una vida llena de bendiciones que, aunque vengan situaciones adversas, las pasarás con Dios, mientras Él te revelará las soluciones. Saldrás airoso y más que vencedor. Satanás quiere distraerte para paralizar tu caminar con el Señor. Guiada por el Espíritu Santo, te mostraré 10 distracciones comunes que el diablo utiliza. Las vamos a discutir sustentadas por varias escrituras. De cada una de ellas, Dios te enseñará cómo combatirlas por medio de su palabra y ejerciendo la autoridad que Él ya te dio. Mientras leas el libro, notarás que subrayo o ennegrezco algunas palabras con la intención de resaltarlas, para que prestes atención y medites en ese particular con el único propósito de traer bendición y libertad en ciertas áreas de tu vida. Dios quiere cumplir cada sueño y cada anhelo de tu corazón. ¿Qué tal si empiezas a actuar en fe para que esas metas y anhelos que Dios ha puesto en tu corazón se realicen? ¿Sabías que cuando Dios quiere que realices algo, Él pone sus deseos en tu corazón como si fueran tuyos? En Salmos 37:4, versión Nueva Traducción Viviente, dice: deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Para deleitarte en el Señor, tienes que vivir una vida dedicada a Él, honrándole, amándole, sirviéndole, buscando su dirección, meditando en su palabra, etc. Cuando vives de ese modo, definitivamente los anhelos de tu corazón no van a ser caprichos momentáneos, sino que como habitas en Él y eres sensible a su voz, esos anhelos van conforme a su voluntad y Él te concederá las peticiones o deseos de tu corazón. Es estar tan unido a Dios que sus deseos sean los tuyos. ¿Tienes un anhelo fuerte en tu corazón por ejercer un ministerio, por cambiar de trabajo o hacer cambios favorables en el que ya tienes con el propósito de alcanzar nuevas metas,
por mudarte a otro lugar, por cambiar tu estilo de vida sedentario y poco saludable, por estudiar otra cosa. Si estás viviendo en el Señor y sabes que es Él quien te ha inquietado, busca su dirección de cómo quiere que lo hagas y empieza a prepararte. Recuerda que la fe sin obras es muerta. Eso lo establece Santiago 2:17. Tienes que empezar, dar ese primer paso. Dios te irá mostrando poco a poco cómo lo vas a hacer, pero tienes que empezar. Usualmente Dios no te va a dar el plan completo en un momento. No se lo dio a Elías, ni a David, ni a Pablo. Él va mostrándote el camino, lo va iluminando y tienes que prestar atención para seguir sus instrucciones. En Salmo 119, versículo 105, versión Nueva Traducción Viviente, dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Una lámpara ilumina solo un área cercana, nunca ilumina todo lo que haya alrededor en una distancia lejana. Dios nos va mostrando o iluminando el camino para realizar las cosas, pero tenemos que prestar atención, ser obedientes y actuar. ¿Tienes algún anhelo ferviente en tu corazón que viene de Dios? Pues comienza, da el primer paso de fe y prepárate. En Santiago 2:22, de la versión Nueva Traducción Viviente, dice: ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Vamos a vencer todas estas distracciones en el nombre de Jesús y comencemos a actuar en fe y obediencia para disfrutar a plenitud de todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Distracciones. Es una de las maquinaciones que usa el enemigo para quitar nuestro enfoque en Dios. Estas distracciones son muy sutiles y la mayoría de las veces ocurre en nuestra mente. Satanás gana acceso a una persona a través de la mente, de sus pensamientos. Por esta razón, el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos exhorta en Filipenses 4:8, versión Reina Valera, lo que tenemos que pensar. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En la Biblia, versión amplificada, uno de los listados dice que piensen en buenos reportes, en buenas noticias. En las próximas páginas de este libro vamos a ver en detalle algunas de estas distracciones. Capítulo 1. Pensamientos. Para el cristiano, el campo de batalla es en la mente. Hay pensamientos negativos que el enemigo lanza a nuestra mente para detenernos en nuestro caminar cristiano, para turbarnos en nuestra relación con Dios, para darle lugar al temor en vez de a la fe. En fin, para quitar nuestra mirada y enfoque de Dios. Nosotros sabemos cuando un pensamiento viene del diablo y tenemos que hacer lo que dice en 2 Corintios 10, del 4 al 5. Me lo voy a leer de la versión Reina Valera 1960. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, no entretengas en tu mente ese pensamiento que sabes que no viene de Dios. Recházalo y no le des tiempo de anidarse en tu mente, porque se puede transformar en una fortaleza difícil de romper.
Por ejemplo, si viene un pensamiento en contra de Dios, decimos, ese pensamiento no es mío, es de Satanás, así que lo rechazo y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Y no le damos más atención. Kenneth Hagin decía, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Así es con los pensamientos. Dios nos ha dado la capacidad de desenfocar o enfocar nuestra atención en las cosas que pensamos. Enfócalas hacia Dios. Ignora los pensamientos de pecado. En Romanos 6:11, Nueva Traducción Viviente, dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Cuando una persona está muerta no reacciona, no es influenciada por nada ni nadie. Nosotros estamos muertos al pecado. Por lo tanto, se supone que no reaccionemos al pecado, que no seamos influenciados por él. El pecado no ejerce ningún poder en nosotros, no nos debe alar a su dirección. Esto es una verdad que si la meditamos, cambiará la imagen de caer fácilmente en pecado. El enemigo va a empezar a poner en nuestra mente temor de fallarle a Dios. Y va a poner imágenes donde nos vemos pecar, blasfemar, envueltos en pecados sexuales, mentiras, entre otras cosas. Si lo permitimos, será como echarles agua y tierra a esas semillas malas y alimentarlas hasta que cosechemos ese mal fruto. Nosotros no podemos ser tentados por algo a menos que lo estemos pensando frecuente y constantemente. Santiago 1, versículo 14 al 15, versión PDT dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Todo comienza en la mente. Por eso no podemos permitir que los pensamientos que el enemigo trae para distraernos se apoderen de nuestra mente. Debemos llevarlos rápidamente cautivos a la obediencia a Cristo, rechazarlos y elegir no pensar más en ellos. Hay que verlo como cuando uno cambia el canal de la televisión porque no le gusta la programación. Vamos a encontrar esos pensamientos empezando con pensar lo que dice Filipenses 4:8. Todo lo bueno, lo puro, lo amable, buenos reportes, buenas noticias, etc. Y así estaremos permitiendo que el Espíritu Santo controle nuestra mente. Dice en Romanos 8:6, versión Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. No olvides que los pensamientos negativos o malos son un arma de Satanás, pero la palabra de Dios en Isaías 54:17, Nueva Traducción Viviente, dice, pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Silencias esos pensamientos declarando escrituras que proclamen la verdad de Dios sobre ese pensamiento negativo. Por ejemplo, si tienes pensamientos perturbadores de muerte y estás batallando contra eso, puedes declarar lo que dice el Salmo 118:17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. También puedes citar Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar
y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si por ejemplo hay temporada de influenza o dengue, en vez de estar atemorizado, puedes decir: en toda temporada la palabra de Dios funciona para mí. Y la Escritura dice en el Salmo 91 que para los que habitamos en Dios, ninguna plaga tocará nuestra morada. Salmo 91, versículo 10. Esto es una promesa para mí y yo la creo porque su palabra es verdad y Dios es fiel. No es que no seamos prudentes ni tomemos las precauciones necesarias. Es que por encima de cualquier circunstancia que nos amenace, tenemos como defensa la palabra de Dios, nuestra espada.